Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos esta noche. Quiero compartirles una palabra de parte del Señor y voy a comenzar compartiendo con ustedes una experiencia y un momento de mi vida. Y es que cuando recuerdo que terminé mi colegio, tenía más o menos unos 16 años y recuerdo que tenía muchas dudas, muchas inquietudes, inseguridades, ¿sí? Preguntas sobre mi futuro. Recuerdo que en cada momento, cada persona que me encontraba, los amigos de mis padres me decían, bueno, ¿y qué vas a hacer, no? ¿Qué vas a estudiar? Y ya sabes qué es lo que vas a estudiar en la universidad. Y recuerdo que yo no sabía qué camino tomar, así como enfrentarme de pronto a todas estas cosas que de un momento a otro me empezaron a minar. Y una pregunta muy importante, recuerdo que me llegó a mi mente y es, ¿quién era yo realmente? ¿Quién soy? Esa fue una de esas preguntas que me llegaban a mi cabeza constantemente. ¿Qué estoy haciendo acá? Recuerdo también que los amigos contra la familia, aquellas personas que de pronto lo influencian a uno no de la mejor manera, se empiezan también a poner a prueba esas creencias que a uno pues le han enseñado en casa y ya comienza uno a ver las cosas de forma distinta y eso también como que te afecta, ¿no? Y creo que es un momento muy difícil y así lo recuerdo, que fue un momento difícil. Y diría yo que aquí hay algunas personas que también pasaron por esa misma situación, ¿cierto? Que de pronto alguno aquí me podría decir, sí, yo también viví esa experiencia, también fue difícil para mí, no sabía qué hacer, no sabía qué iba a pasar con mi vida. Y de pronto también, si hay algunos jóvenes aquí me podrían decir, pues precisamente eso es lo que yo estoy viviendo en este momento. Precisamente no sé qué va a pasar con mi vida, no sé qué ha de acontecer, no sé mi futuro. De pronto hay dificultades económicas, de pronto mis padres, no me comunico bien con mis padres, tengo dificultades con ellos y no sé entonces qué va a pasar con mi vida. Y creo que hoy en día hay una presión por parte de las redes sociales, ¿no? Y uno podría decir que solamente sería para los jóvenes, pero no, esas presiones sociales también es para nosotros los adultos. Y hay, esa presión es como inclusive nos llegan a decir qué debemos pensar, qué debemos creer, qué debemos comer, cómo debemos vestir. Y esto trae inclusive más presión a los jóvenes hoy día. Y podríamos eh, pensar también, ¿qué creen ustedes? ¿Qué puede existir? ¿Será que puede existir algo en este momento? ¿Ustedes creen que puede existir algo que puede ayudarnos a dejar esas inquietudes, esas presiones, o por lo menos decir, puedo tener un descanso? ¿Será que podemos encontrar un lugar, podemos ir a algún lugar, o podemos leer algo, o podemos nosotros encontrar un descanso, una respuesta a todas estas inquietudes? Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 4 versículos 18 al 22. Y dice la palabra del Señor que mientras caminaba junto al lago de Galilea, que era Jesús, vio a dos hermanos. Uno era Simón llamado Pedro y el otro era Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Y dijeron, venga, o Jesús les dijo, venga, sígame, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan. Y quiero que prestemos mucha atención a este jovencito, a Juan. Y ya le voy a decir por qué le dije jovencito. Hijos de Zebedeo. Santiago y Juan eran hijos de Zebedeo que estaban con su padre en una barca, estaban remendando las redes y Jesús los llamó y dejaron enseguida lo que estaban haciendo y empezaron a seguir a Jesús. ¿Por qué decía que jovencito? Juan tenía probablemente, no sé, no es algo a ciencia cierta, pero al parecer los estudiosos han podido determinar que probablemente tenía entre 17 y 18 años. Juan es ese Juan, ese joven esta persona que acababa de llamar Jesús, tenía 17 años y fue llamado por Jesús. Creo que a nosotros eso nos sorprendería, o a muchos les está sorprendiendo en este momento pensar, ¿cómo así? Era tan jovencito
¿Y cómo Jesús pudo llamar a alguien tan jovencito? Y de pronto los jóvenes podrían pensar, ¿pero cómo? O sea, yo tengo 17 años y no sé qué haría si me hubiese tocado a mí ese llamamiento por parte de Jesús. Y bueno, imagínense que cuando Jesús murió, Juan tenía 20 años. Entonces, podemos evidenciar aquí, sí, que aunque Juan era muy joven, Juan se mantuvo como uno de los discípulos y vivió todo lo que, las experiencias que vivieron también los demás discípulos, Juan también las vivió y llegó hasta ese momento de ver al maestro morir. ¿Esto qué significa? ¿O cómo podemos nosotros en este momento pensar en lo que habrá vivido Juan en ese momento? Cuando Juan estaba en la barca con su padre, podría estar pensando lo mismo que hablábamos ahorita. Bueno, ¿yo qué voy a hacer de mi vida? Mi papá es pescador, probablemente Juan podría estar pensando, no sé, no quiero pescar, no me gusta pescar, quiero hacer otra cosa en mi vida. Juan también podría tener presiones de parte de la sociedad, de sus amigos, y probablemente, digamos que él estaría ayudándole a su padre, pero probablemente no quería estar allí. Entonces, Juan era un chico, era un jovencito que podría también tener dificultades como cualquiera de nosotros. Y podemos decir que probablemente porque, como lo dijimos hace un momento, todos tuvimos también esas mismas inquietudes, esos mismos problemas, esas emociones que juegan un papel en ese momento tan brusco en nuestras vidas, ¿cierto? Eso probablemente también lo vivió Juan. Imaginémonos cuando Juan vio morir a Jesús. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cuál podría ser entonces la respuesta a todas estas preguntas y a todas estas emociones de las cuales hemos estado hablando hasta este momento? Pero algo que podemos evidenciar es que Juan vivió algo muy especial al lado de Jesús, al lado de su maestro. Y de tal manera que él pudo identificarse como alguien especial para Jesús. Vamos a leerlo en Juan capítulo 13, versículos del 23 al 25. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba reclinado sobre él. ¿Quién? El discípulo a quien Jesús amaba. Vamos a descubrir quién sería este discípulo amado. Simón Pedro hizo señas a ese discípulo y le dijo, pregúntele a quién se refiere. Y el discípulo amado le preguntó al Señor, ¿quién es? Mientras se reclinaba sobre Jesús. Entonces podemos aquí ver varias cosas. Y una es que había un discípulo que estaba cerca a Jesús y que, aunque no dice su nombre, sí dice que era un discípulo a quien Jesús amaba. Pues yo quiero contarles que el autor de este libro es Juan, aquel joven que fue llamado por Jesús, el de los 17 años. Ahora fue el escritor, fue el autor de este evangelio. Y en este momento, el contexto ahora de este momento era la última cena. Este fue el último momento, ese fue el último instante en el que Jesús compartió con sus discípulos. O sea, esta fue la última vez que los discípulos estuvieron juntos con Jesús. Porque luego de esto, Jesús fue arrestado y luego fue crucificado. Interesante que Juan, siendo el autor, Juan fue el que escribió este libro. No se llamó como Juan en ese momento, sino que se describió, se identificó, no como Juan, sino como el discípulo a quien Jesús amaba. Qué experiencia tan especial la que tuvo Juan mientras caminó con Jesús. De tal manera que él se identificó como un discípulo amado por Dios. Ese era Juan. Y allí se resume todo lo que él vivió. Él vivió lo mismo que sus amigos los discípulos. Vivió exactamente igual que ellos. Y se mantuvo, a pesar de esa edad, a pesar de su juventud, él se mantuvo allí. Él no necesitó dinero. A veces nosotros pensamos que necesitamos el dinero para tener respuestas a nuestras inquietudes. A veces pensamos que necesitamos fama. A veces necesitamos tener el último celular, que necesitamos la ropa costosa, vestir a la moda. Pero ¿sabes qué fue lo que necesitó Juan? Necesitó fue el amor de Dios. Sentirte amado por Dios es lo que tú necesitas
pero para recibirlo, primero tienes que aceptar el llamado. Así como Jesús llamó a Juan, así también tú tienes que aceptar el llamado de Jesús para ti. Y después de eso, tú recibirás su amor. Juan tenía más de 70 años cuando escribió el Evangelio de Juan. Habían pasado tantos años, pero aún cuando Juan se sentó a escribir el Evangelio de Juan, pudo recordar esos momentos tan especiales que vivió al lado de su maestro. Y pudo entender entonces cuál fue su misión. Entendió para qué era que estaba en esta tierra. Entendió por qué fue llamado. Y escribió no solamente el libro o el Evangelio de Juan, sino también Apocalipsis. Y vivió su vida tranquilamente. ¿Por qué se los digo? Porque si en la misma palabra nos menciona que los discípulos no murieron de buena manera, fueron perseguidos. Y el único discípulo o el único apóstol que murió de forma natural en su vejez fue Juan, ese discípulo amado. Así que quiero decirles en esta noche que seguramente, así como Juan, si tú aceptas ese llamado y aceptas el amor de Dios, si recibes el amor de Dios, seguramente tú tendrás la respuesta a tus inquietudes, querido joven, en esta noche. Que seguramente cuando nos volvamos a encontrar años después, tú me podrás decir, he tomado las decisiones correctas, he vivido una vida buena, el Señor me ha ayudado por medio de su amor. Si tú permites tener una relación con Dios, eso nos permitirá tener una identidad real en este mundo. Dios les bendiga.